Mi prometida y su familia faltaron al respeto y se burlaron de mi madre que había fallecido frente a toda su familia. Esto me hizo no poder continuar la relación y decidir terminar todo de inmediato. Mi prometida y sus padres faltaron al respeto y se burlaron de mi difunta madre delante de toda su familia, así que cancelé la boda inmediatamente, ahí mismo, frente a todos. Tengo 32 años, soy hombre, y hasta hace poco estaba comprometido con una mujer con la que pensaba pasar el resto de mi vida. Mi madre falleció hace aproximadamente un año en un accidente automovilístico, algo con lo que todavía no he podido reconciliarme del todo. Crecí admirando a mi madre, una mujer que siempre ayudaba a los demás sin hacer preguntas ni esperar nada a cambio. Una vez, incluso ayudó a los padres de mi prometida a conseguir un préstamo para renovar su casa, firmando como garante para que el banco confiara en ellos. Nunca quiso un solo centavo a cambio, siempre diciendo que la familia es aquella a la que decides ayudar, no solo con la que compartes sangre. La noche de nuestra fiesta de compromiso, que también iba a servir para anunciar la fecha de nuestra boda, ya me sentía extraño. Quizás era el peso de extrañar a mi madre o el estrés general de los preparativos para el matrimonio, pero algo en el ambiente no se sentía bien. La familia de mi prometida organizó el evento en su gran casa suburbana, con familiares de ambos lados reunidos en la sala. Se suponía que sería un momento de celebración, una oportunidad para unir a nuestras familias en alegría. En cambio, la tensión era palpable, como una tormenta que amenaza pero aún no llega. Después de una breve introducción del padre de mi prometida, ella y sus padres decidieron dar un discurso que, según ellos, sería ligero y divertido. No tenía idea de lo que habían planeado, pero jamás esperé que incluyera burlas sobre mi difunta madre. Comenzaron hablando de cómo mi madre siempre estaba metida en todo, y cómo ofrecía su ayuda sin que nadie se lo pidiera. Sentí como mi cuello empezaba a enrojecer. Ya era suficientemente malo que usaran un tono burlón, pero hablar mal de una mujer que ya no está aquí para defenderse, una mujer que una vez firmó un préstamo para ellos por pura bondad, era un golpe bajo. El ambiente se tornó incómodo mientras el padre de mi prometida bromeaba diciendo: «Esperemos que podamos mantener a los futuros suegros en su lugar». Y mi prometida se rió, añadiendo algo sobre el afecto maternal desbordante. Algunos asistentes soltaron risitas nerviosas, sin saber si reír o incomodarse. Yo estaba ahí parado, con los puños apretados a los lados. Mi madre llevaba un año fallecida, y estaban ridiculizando su memoria frente a toda esta gente. En mi mente se cruzaron recuerdos de las veces en que mi madre había dado comida a estas mismas personas cuando pasaban apuros económicos, o cómo cuidó a los hermanos menores de mi prometida sin cobrar un centavo. Ella nunca fue entrometida, solo generosa, y sin embargo aquí estaban, distorsionando su historia en forma de crueles bromas. Tragué mi enojo, esforzándome por mantener la calma. Me repetí a mí mismo que debía ser un malentendido, una broma que había ido demasiado lejos. Pero no, después de un minuto de esos comentarios, me di cuenta de que lo estaban haciendo a propósito, tal vez para divertir al lado de la familia que no veía con buenos ojos a los externos. Mi prometida y sus padres claramente lo encontraban gracioso. Miré a mi prometida, buscando una señal de remordimiento. Todo lo que vi fue una sonrisa de autosuficiencia, como si disfrutara de la atención. Finalmente, terminaron su serie de comentarios ofensivos. El padre de mi prometida concluyó con un: «Quizás habríamos hecho las cosas de forma diferente si la querida madre de él aún estuviera aquí», acompañado de una risita. Llegó mi turno de hablar. Me paré en silencio por un instante escaneando los rostros a mi alrededor. La confusión era evidente entre los miembros de la familia de mi lado, un par de amigos míos miraban incrédulos, y los rostros de los familiares de mi prometida oscilaban entre risas incómodas y miradas de expectativa. Mi corazón latía con fuerza, y en ese instante tomé una decisión. No permitiría esto. Avancé, tomé el micrófono y forcé una sonrisa. «Bueno», comencé con una voz firme pero tensa. «Muchas gracias a todos por venir. Estoy seguro de que todos hemos disfrutado ese conmovedor conjunto de comentarios sobre mi difunta madre. Le habría encantado escuchar cómo la ven ahora que ya no puede defenderse». Unos cuantos murmullos sorprendidos se extendieron por la sala. El padre de mi prometida se movía incómodo en su asiento. Mi prometida frunció el ceño, con una expresión de confusión plasmada en su rostro. Cada palabra que pronunciaba era como un martillo que golpeaba la verdad sobre la mesa, revelando cómo mi madre había ayudado a su familia en innumerables ocasiones. Recordemos algunos hechos, ¿de acuerdo? Como aquella vez en que mi madre les ayudó siendo cofirmante de un préstamo para esta misma casa. O cuando ella pagó por ese trabajo de jardinería que ustedes juraron reembolsar pero nunca lo hicieron. O las largas horas que pasó cuidando a los niños para que ustedes pudieran tener algo de tiempo libre. Qué curioso que ninguna de estas acciones apareciera en su discurso ligero y divertido.
Las mejillas de mi prometida se tiñeron de rojo intenso. En voz apenas audible, me susurró: «¿Qué estás haciendo?». Pero la ignoré y seguí adelante, dejando que el sarcasmo impregnara cada palabra. Lamento que hayamos perdido a una entrometida tan sobreprotectora, pero, al parecer, se entrometió lo suficiente como para mantener a flote su hogar. Claro, burlémonos de su memoria. Es lo mínimo que pueden hacer para retribuir a alguien que dio tanto. El silencio que cayó en la sala era sepulcral. Incluso los camareros en la parte trasera se habían quedado inmóviles, escuchando con atención. El lado de mi familia paterna me miraba con una mezcla de apoyo y solidaridad, mientras mi mirada se clavaba en la familia de mi prometida. Algunos de sus parientes parecían horrorizados, mientras que otros se retorcían incómodos en sus asientos. Mi prometida intentó sujetarme del brazo, pero me zafé, impulsado por la adrenalina que recorría mi cuerpo. No podía detenerme. Mi voz tembló ligeramente mientras continuaba. Supongo que esta reunión también tenía la intención de cerrar las fechas de la boda. Una ocasión perfecta, ¿cierto? Un momento para celebrar la unión de dos familias. Hice una pausa, fijando mi mirada en los ojos de mi prometida. Pero, ¿saben qué? Cancelo esta boda. Efectivo de inmediato. No veo razón alguna para casarme con una familia que no respeta la memoria de mi madre. El salón entero explotó en caos. Los gritos de mi prometida se mezclaron con los jadeos de asombro del público y el rugido indignado de su padre. El lado de mi familia paterna exhaló colectivamente, como si hubieran estado esperando este momento para que yo defendiera a mi madre. Mi prometida tironeó de mi manga, sollozando: «No puedes hacer esto aquí». Su madre alzó la voz, llamándome ingrato y mentiroso, pero yo permanecí firme. «¿Ingrato?», repliqué con fuerza. Ella es la mujer que falleció hace un año, después de todo lo que hizo por ustedes, y si atreven a burlarse de su memoria, eso es verdadera ingratitud. En ese instante, el padre de mi prometida dio un paso al frente, furioso, casi echando espuma por la boca. Lanzó acusaciones en mi dirección. «Nos estás humillando frente a todos». Pero mi respuesta fue rápida y cortante. «Eso lo hicieron ustedes solos». Algunos familiares intentaron calmarlo, pero mi prometida, entre lágrimas, trató de pintarme como el villano, diciendo que estaba exagerando ante simples bromas. Esto no hizo más que avivar mi enojo. La tensión alcanzó un punto de ebullición cuando la madre de mi prometida siseó: «Solo estás sensible por haber perdido a tu madre», como si el dolor me privara del derecho de confrontarlos. «¿Quieren ver sensibilidad?», respondí, con voz afilada como una cuchilla. «Hablemos de cómo dependieron del dinero y la generosidad de mi madre cuando ustedes perdieron su trabajo aquel año. Sin ella, no habrían mantenido ni siquiera su auto. No me hablen de sensibilidad». Algunos invitados, incluyendo familiares lejanos, nos miraban con incredulidad. Claramente, muchos de ellos desconocían el alcance de la ayuda que mi madre había brindado. Los padres de mi prometida parecían acorralados, su sentido de derecho explotando en una mezcla de enojo y vergüenza. Entonces, solté mi última bomba, tanto figurativamente como casi literalmente, y salí del lugar. Mi familia paterna me siguió, algunos lanzando palabras finales de repudio hacia la familia de mi ex prometida. Ella corrió tras de mí, suplicando: «¡Espera! ¡Hablemos de esto en privado!». Pero no. Había insultado públicamente la memoria de mi madre. Esto se había terminado. Esa noche, el caos continuó. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes. Algunos de familiares disculpándose, otros de mi ex prometida maldiciéndome por haberlos humillado. Mi padre, junto con algunos amigos cercanos de mi madre, me dijeron que había hecho lo correcto. Me felicitaron por defender su memoria. Sin embargo, yo no sabía cómo sentirme. Parte de mí estaba entumecida por la montaña rusa emocional. Otra parte ardía con una ira residual que aún no se apagaba. Mi ex prometida no paraba de llamarme insistentemente. Tras varios días de mensajes y llamadas, finalmente contesté, movido más por el agotamiento que por otra cosa. Al otro lado del teléfono, su voz quebrada por el llanto intentaba explicarse, alegando que todo había sido un malentendido. Me aseguró entre sollozos que su padre había llevado las bromas familiares demasiado lejos, que jamás imaginó que él llegaría a faltar el respeto a mi madre de manera tan abierta y descarada. Sin embargo, no tardé en recordarle que ella también se había unido a esas burlas. Intentó justificarse, balbuceando excusas vacías sobre cómo se dejó llevar por el ambiente y que en ningún momento quiso ser cruel. «¿Podrías darme otra oportunidad?», me preguntó con la voz rota, pero en mi interior algo ya se había quebrado. Ver su hipocresía tan descarada, escuchar cómo minimizaba el daño, me dejó claro que no había vuelta atrás. Le respondí con firmeza: «La memoria de una madre es sagrada. El momento en que tú y tu familia la convirtieron en objeto de burla, destruyeron cualquier confianza que pudiera tener en ti.
Ella lloró aún más, suplicando, prometiendo disculparse públicamente, jurando que haría lo que fuera necesario para reparar el daño. Pero mi decisión estaba tomada. «No habrá boda», le dije con voz firme. «Eso es definitivo». La noticia se propagó como un incendio descontrolado entre nuestras familias, y de inmediato recibí un aluvión de críticas de sus parientes. «¿De verdad vas a tirar por la borda esta relación por una simple broma?», me decían. Pero yo respondía con firmeza: «Llámalo simple si quieres, pero para mí ha sido suficiente». Su padre, furioso, incluso amenazó con demandarme por daños emocionales, un reclamo ridículo que no tenía fundamento alguno. Alegaba que había arruinado su reputación, pero en realidad el único que había destruido su imagen era él mismo. Con el paso de los días, algunos familiares intentaron consolarme, lamentando que hubiera perdido a una posible compañera de vida. Pero yo no veía a una pareja en alguien que había contribuido a degradar la memoria de mi madre simplemente para entretener a los suyos. Mi ex, por su parte, seguía intentando contactarme, ahora a través de correos electrónicos. En uno de ellos, escribió una larga carta, mitad disculpa, mitad reproche, diciendo que debería haber confrontado a su padre en privado en lugar de hacer un espectáculo. Leí la carta y solo pude sacudir la cabeza. Si el escarnio fue público, mi respuesta debía estar a la altura. Mi padre, preocupado, me ofreció intervenir y hablar con los padres de mi ex, pero rechacé su ayuda. Ya estaba cansado de mediar con una familia que no respetaba ni a los vivos ni a los muertos. Para mí, la memoria de mi madre merecía un respeto inquebrantable, y ellos habían cruzado una línea que no podía ignorar. A pesar de todo, en medio del caos, encontré algo inesperado, un extraño sentido de cierre. La muerte de mi madre me había dejado vulnerable, buscando en una pareja ese apoyo que llenara el vacío que su ausencia había dejado. Pero, en lugar de ello, descubrí que la mujer con la que pensaba casarme, junto con su familia, jamás podrían respetar lo más valioso para mí. Era algo imperdonable. Con el tiempo, las presiones de su familia cesaron. Finalmente entendieron que no podían intimidarme para que cambiara de opinión. Las amenazas legales de su padre se desvanecieron, tan vacías como sus disculpas. Mi exprometida hizo un último intento desesperado. Una tarde apareció en la puerta de mi casa, con lágrimas en los ojos y una caja en las manos. Dentro había fotos antiguas de mi madre, fotos que ella había tomado de manera clandestina, según decía, para mantenerlas a salvo. Le agradecí que las devolviera, pero el hecho de saber que había revuelto entre las pertenencias de mi madre solo me llenó de más repulsión. Le pedí que las dejara y se marchara. En el porche, nuestros vecinos probablemente escucharon cómo discutíamos, con ella suplicando perdón y yo negándome a ceder. Al final, se fue llorando, lanzando insultos mientras se alejaba, llamándome insensible. La ironía era evidente. Si yo era insensible, ¿qué calificativo merecía alguien que ridiculizó públicamente la memoria de una mujer fallecida? Legalmente, no había mucho que resolver. No existía contrato de matrimonio, solo reservas canceladas y un anillo que debía recuperar. Aunque perdí el depósito del salón que había alquilado, eso ya no me importaba. Lo que no estaba dispuesto a perder era el anillo, un símbolo de sinceridad que ellos habían pisoteado con sus acciones. Al principio, ella se resistió a devolverlo, pero al final lo hizo. ¡Buen viaje! Semanas después me encontré en la tumba de mi madre al atardecer, ese momento del día que siempre me llenaba de una tristeza tranquila. Pero por primera vez en mucho tiempo, también sentí una resolución. Había honrado su memoria al no permitir que nadie, sin importar quién fuera, arrastrara su nombre por el lodo. Ese pensamiento me dio paz. Así es como mis planes de boda se desmoronaron, pero lo que gané fue infinitamente más valioso que cualquier ceremonia. Conservé mi dignidad, protegí el legado de mi madre y aprendí que merezco una pareja que valore su memoria tanto como yo.